¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El detonante de la crisis actual en Francia es la muerte de un joven de ascendencia argelina de 17 años en la periferia de París. Esta ola de violencia que recorre el país desde hace ya varios días tiene más de 2.000 detenidos, más de 300 agentes heridos, más de 3.000 vehículos incendiados y otro millar de edificios públicos atacados. Hay saqueos a tiendas, comercios, bancos y transporte. Mientras tanto, los llamados a la calma de las autoridades y figuras públicas parecen no surtir efecto, aunque últimamente han bajado levemente. ¿Es por la inmigración? ¿Se le puede echar la culpa a la raza? ¿Es por discriminación? ¿Por la vida en los suburbios? ¿Los jóvenes están más violentos? Hemos escuchado todas esas razones. Vamos a conversar hoy día con Guido Larsson. Él es cientista político, es docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás tú, Guido? Mucho tiempo que no te veía. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a usted, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Oye, Guido, a ver, yo hablaba en esta introducción de todas estas cosas que están sucediendo en Francia, y la verdad es que nos interesa mucho entender qué es lo que pasa, cuál es la génesis de este asunto en realidad, porque, a ver, siempre estamos viendo las noticias de que está Francia un poco convulsionada desde hace ya bastante tiempo. Cuéntame, ¿cuáles son, según tú, las razones de este apogeo en este momento a la violencia que hay en Francia? Bueno, yo separaría la respuesta en dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con ciertas causas de fondo, tal vez de la protesta en general. De hecho, hay una línea de investigación tanto en la sociología como en la ciencia política que tiene que ver con la teoría de la protesta, ¿no? Y que se hace la pregunta en torno a por qué las sociedades salen finalmente a protestar, cuáles son las razones de fondo. Y hay otra que tiene que ver con los gatillantes un poco más específicos que están asociados a las particularidades que Francia ha enfrentado en los últimos años. Entonces, si me permite, diría cosas en torno a esta primera dimensión y cosas en torno a la segunda de manera breve. Entonces, respecto de lo primero, es muy importante tener en consideración de que ninguna sociedad, ninguna persona sale a protestar porque sí. ¿Sí? Las personas simplemente no operan como automatones en donde salen a protestar simplemente en base a decisiones un tanto intuitivas o un poco instintivas. Lo que en general hay de consenso en la teoría de la protesta es que para que las personas salgan a protestar deben tener un cierto sentido normativo de la vida, ¿vale? Es decir, deben concebir la realidad en base a distintos fenómenos que pueden evaluarse bajo categorías de bueno y de malo, de éticamente bueno, de éticamente malo. Y ahí lo fundamental, creo yo, que son al menos tres cosas. Uno, alguna percepción asociada al principio de justicia. Es decir, las personas que salen a protestar suelen tener cierta idea de que el principio de justicia ha sido violado de alguna u otra manera. Dos, que es el aspecto sobre todo emocional en la protesta, hay algún sentido de rabia. La rabia, todo el mundo lo sabe, digamos, es una emoción muy poderosa, es una emoción muy activa además. Cuando uno siente rabia, tiene o es impulsado a hacer ciertas cosas que no haría en caso de ausencia de la rabia. Y obviamente ahí uno podría eventualmente abordar las causas de la rabia que tienen que ver un poco con la justicia. Y tercero, hay una cierta percepción de agravio. Es decir, hay una sensación de que se ha tratado a un determinado sujeto con estándares que no se cumplen en base a la percepción de esa persona. Y yo creo que si uno toma ese contenido, que puede ser aplicado prácticamente a cualquier protesta social que hemos observado en los últimos años, y lo aplica a Francia, y creo que hay básicamente cuatro cosas que cabe mencionar. Número uno, Francia está en una situación de una epidermis social extraordinariamente sensible. Tú probablemente recuerdas, hace algunos años atrás, el año 2018, se iniciaron las protestas de las llamadas chaquetas amarillas en Francia, que fue una protesta de mucha envergadura, salieron casi 1 millón de personas a protestar, por demandas más bien de orden estructural. Las personas concebían de que la sociedad y las características que tenía Francia no estaban resolviendo problemas en una serie de aspectos, ¿no? Aspectos de economía, por cierto, empleo, medio ambiente incluso, etcétera. Segundo,
hay creo yo, una sensación de que ciertos segmentos de la sociedad francesa son injustamente tratados en comparación con los franceses de manera más general. Y por eso creo que no es irrelevante la ascendencia, llamémosle racial o nacional, que tiene la víctima. La víctima que gatilla, como tú bien lo decías al inicio, todo este proceso de violencia, es una víctima de ascendencia argelina. Y hay muchos estudios estadísticos que muestran de que ese segmento de la población, ¿no? Un segmento de la población con ascendencia norafricana, tiende a tener mayores grados de discriminación en comparación con el resto. Y eso evidentemente catapulta un sentido de injusticia y evidentemente fomenta la rabia. Tercero, yo creo que hay un cuestionamiento que se rastrea desde mucho antes de la chaqueta amarilla, pero que también se acentúa con la última protesta desde el año pasado en adelante, que tiene que ver con la reforma de pensiones en Francia, que también incentivó una salida bien mayoritaria de la población francesa a las calles, en términos de cómo debe actuar la policía en circunstancias de este tipo. Y han habido muchas acusaciones en torno a que los protocolos no se han estado observando o que han habido abusos de la policía, digamos, en torno a la manera de contener finalmente la protesta. Y yo diría un cuarto elemento tiene que ver con la situación tal vez de precariedad a la cual está enfrentada esta población, digamos, de ascendencia migrante o ascendencia norafricana en general. Un dato que es bien interesante. Hoy día Francia tiene una tasa de desempleo de algo así como el 7,3%, que es una tasa relativamente aceptable dado las condiciones, ¿no es cierto?, mundiales y las condiciones europeas. Pero si uno se enfoca en la tasa de desempleo para personas pobres de ascendencia norafricana, tienen 6 puntos más que el promedio. Entonces también ahí estamos hablando de que el sistema opera de forma distinta dependiendo del segmento de la población que tenemos. Y yo creo que entonces este hito, esta muerte trágica de un joven de 17 años que es fiscalizado por policía, ¿no es cierto?, de tránsito, que termina ser muerto, finalmente gatilla una rabia ya subyacente a ese segmento de la población y que se desemboca, dado que ha venido siendo animada por procesos previos, como la chaqueta amarilla, como la reforma de pensiones, pero también por circunstancias más estructurales de la propia sociedad francesa. Ahora, esto no quiere decir de que uno justifique, obviamente, la violencia, ¿no? Evidentemente, pero sí permite entender cierto marco un poco más estructural en torno a por qué se están desarrollando esta situación en Francia y por qué ha sido tan acelerado y tan voluminoso en un periodo de tiempo tan restringido. Oye, a ver, varias cosas. De partida siempre se ha sabido, siempre se ha dicho por lo menos, que los franceses son de alguna manera muy discriminadores, ¿no? A lo mejor por el tema que dices tú de esta inmigración norafricana que ha llegado ahí. Pero también yo he escuchado en algunas personas, en algunos análisis que se han hecho sobre el tema ya más bien político. Por el lado, la estructura izquierdas-derechas, pero además aparece ahora un tema cultural islámico. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Es muy antojadiza ese análisis? A ver, vamos por parte. Estadísticamente, al menos si uno le pregunta a personas de color en Francia, efectivamente ellos perciben discriminación de manera rutinaria. Hay un órgano en Francia, se llama el Consejo Representativo para Personas de Color, que llevó a cabo una encuesta y que los resultados son muy interesantes porque decía de que 9 de cada 10 personas de color en Francia se sienten rutinariamente discriminados. Piensen, 9 de cada 10, eso es el 90% de la población de color en Francia. Y si uno compara las estadísticas, sobre todo de fiscalización policial, estos son datos de Eurostat, una empresa que lleva a cabo encuestas en Europa, 49% de las personas de color han sido fiscalizadas por la policía, en comparación con solo 23% de población blanca. Entonces, claramente hay una diferencia en los hechos en torno a quién está siendo fiscalizado. Ahora, uno debería decir, el color de tu piel no debiera predisponer a un sujeto a fiscalizarte, a detenerte, a pedirte tus documentos, pero en los hechos eso es efectivamente lo que está ocurriendo. Entonces, esa es una parte. Pero hay otra parte que creo que también es muy importante y aunque suene incómodo, también es relevante decirlo,
de que hay un sector de la población francesa que concibe de que todos los procesos en los cuales se ha visto involucrado el país, digamos desde comienzos de la década pasada, particularmente con el inicio de la guerra civil en Siria, con el estallido migratorio, con la entrada de decenas de miles de personas al país, están reconfigurando la demografía francesa. Y esa reconfiguración no es imparcial, ¿no? Porque las personas que emigran son personas que tienen su propia biografía, sus propias creencias, su propio sustento, ¿no es cierto?, idiosincrático, ideológico, muchos de los cuales se ven obviamente asociados a la religión del Islam. Y todo el mundo sabe de que Francia, históricamente al menos, ha sido una nación cristiana, ¿no es cierto? Catalina de Siena, por ejemplo, solamente por mencionar a alguien del siglo XII, ¿no? Y entonces hay sectores de la población francesa que conciben de que este cambio demográfico no es simplemente un cambio en donde ciertas personas entran al país y deben involucrarse y deben integrarse a la sociedad, sino que es también una situación en donde la identidad imaginaria del, llamémoslo así, el pueblo francés se está viendo sometida a amenaza. Y eso es lo que explica, en alguna medida, el surgimiento, por ejemplo, de figuras dentro de la extrema derecha francesa como Marine Le Pen, que estuvo compitiendo, ¿no es cierto?, mano a mano con el presidente francés Emmanuel Macron, precisamente porque entregaba un repertorio, ¿no?, de política en la cual decía de que iba a defender lo que ella entendía como la identidad tradicional de Francia, que es una identidad asociada al cristianismo y asociada a cierto estereotipo, ¿no es cierto?, sobre todo cultural e incluso uno podría decir racial. Entonces lo que está en juego es algo que no es solamente una cuestión francesa, lo que está en juego es obviamente la pregunta en torno a en qué consiste la identidad nacional, ¿no? Y frente a esa pregunta, obviamente hay franceses que están muy suspicaces porque ya tienen cierta idea preconfigurada de lo que es la identidad nacional y observan que esa identidad está siendo atacada. Oye, pero eso del tema de la identidad está sucediendo en todos lados, ¿no es cierto? Porque las inmigraciones, los movimientos migratorios que hay hoy día suceden en todos lados, han sucedido acá en Chile, están en todas partes, ¿no? A lo mejor en algunos países con mayor predominancia que en otros, pero en todos lados está sucediendo. Eso entonces, de alguna manera, ¿tú crees que está siendo también un gatillante para esto? Es un poco la benzina que está sucediendo con con estas violencias que se están viendo. Mira, yo creo que hay parte de eso, nunca ese factor explica todo el escenario, y esto porque es cierto, digamos, todas las naciones del planeta básicamente han experimentado en algún momento de su historia nacional la entrada de migrantes. La pregunta es cuál es la percepción y cuál es la aproximación que se tiene sobre esa entrada de migrantes. Vamos a un caso distinto, digamos, solamente para ejemplificar. Si no, por poner un caso a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación construida en base a migración masiva, más aún construida en base a migración masiva que venía acompañado de un genocidio de la población local. ¿Sí? Así se construyó la nación americana, ¿no? Y dentro de ese corpus migratorio uno encontraba italianos, franceses, británicos, por cierto, ¿no es cierto?, pero también latinos que con el tiempo fueron integrándose a esa comunidad. Lo que parece que está en juego es la divergencia que existe entre la entrada de migrantes que vuelven o que pueden integrarse a cierto imaginario nacional. Por ejemplo, latinos que dejan a un lado su idioma y que comienzan a hablar el inglés en el caso de Estados Unidos. Dejan incluso a lado ciertas cosmovisiones de orden religiosa y se adhieren al protestantismo, absorben la cultura estadounidense del capitalismo, del consumo, etc. Y hoy día son básicamente indistinguibles, ¿no? Un latinoamericano básicamente forma parte de ese corpus, ¿no es cierto?, nacional. Pero el problema ocurre cuando la integración o bien es imposible o se hace difícil o involucra principios que se contradicen entre sí. Y ahí yo creo que el tema del Islam es un tema que ha sido discutido de manera muy prominente en Francia durante los últimos tal vez 15 o 20 años. Hay una novela de Michel Houellebecq muy interesante que se denomina Sumisión y que alude a esta idea de que de aquí al 2050, si es que las tendencias siguen así, la población francesa va a dejar de ser mayoritariamente blanca cristiana y va a pasar a ser mayoritariamente musulmana,
Y eso evidentemente es problemático no tanto por el contorno normativo que esto tenga, sino porque implica que una población que había contado con ciertos privilegios, que tenía cierta idea de la realidad, de que se sentía cómoda con una realidad predecible, está ahora en una situación más bien impredecible. Y la impredecibilidad, como tú y todos tus telespectadores tienen que saber, genera ansiedad, ¿no? Genera miedo, ¿no? Genera angustia. Y esas emociones son emociones gatillantes para colocarse en una posición defensiva y antagonizar con los focos que eventualmente están amenazando esa certidumbre que durante muchos años se tuvo, pero que ahora en algún momento se está empezando a perder. Obviamente el gobierno francés y los gobiernos europeos de manera más general han hecho enormes esfuerzos para tratar de llevar a cabo una integración más democrática, más pacífica, ¿no es cierto?, más dialogante. Por ejemplo, hay algunas políticas públicas que está llevando a cabo Alemania para integrar a la población turca alemana con la población original alemana, ¿no es cierto?, de manera más dialogante. Y creo que ha tenido éxito, ¿no? Pero claro, la migración europea de los últimos años no ha sido además una migración voluntaria, ¿no? Sino que es una migración provocada por, en este caso, por ejemplo, guerras civiles o conflictos en Medio Oriente y en el norte de África, que obligan a una población a migrar, ¿no? Y que migran, ¿no es cierto?, a una sociedad que creen que es receptiva, pero en la cual se encuentran entonces estos antagonismos de carácter idiomático, religioso y cultural que provocan estos problemas que estamos discutiendo. Oye, ahí hay un tema que, bueno, a mí me habría gustado, por ejemplo, conversar contigo sobre la similitud con las revueltas acá en Chile, ¿no? El tema, por ejemplo, del 18 de octubre. Hay muchas similitudes porque, bueno, las revueltas son todas parecidas, ¿no es cierto? Los fondos a lo mejor no lo son, a lo mejor uno es más político que otro, pero los movimientos migratorios están sucediendo en todas partes, entonces tendríamos que empezar a ver que a lo mejor las idiosincrasias van a empezar a cambiar, y tenemos que, no sé si rendirnos o entregar la oreja, como dirían, ¿no? Pero que definitivamente van a cambiar, ya no van a ser como las conocimos antes. Bueno, va a depender obviamente del marco de tiempo el cual estamos hablando y de los, digamos, supuestos normativos que involucran un juicio de ese tipo. Es decir, si uno va atrás en la historia, todos nosotros, tú, yo, los telespectadores, los franceses, incluso los norafricanos, todos nacieron, todos emergen de un núcleo central en África, ¿no? Los seres humanos aparecen por primera vez en la historia del mundo en África y luego se van migrando a Europa del Sur, luego Europa del Norte, luego un tránsito hacia Norteamérica, en fin. Entonces todos tenemos un origen común y luego, obviamente, con suficiente tiempo, empezamos a desarrollar rasgos idiomáticos, raciales, biológicos y de otra naturaleza con el tiempo. Nuestro mismo país, o sea, nosotros al final también somos parte de un proceso migratorio que se inició en Europa, ¿no? Y que también trajo consigo la aniquilación de la población local, ¿no? De la población indígena de este territorio en particular. Entonces también hay que tener cierto ojo con cómo evaluamos normativamente la migración, ¿no? Porque obviamente es cierto de que hay muchas facetas defensivas, si uno mira Europa, si uno mira Francia, incluso si uno mira Chile, pero en último término, la unidad de lo que hoy día se entiende como el Estado-Nación dependió en su momento también de migraciones, ¿no? Que venían de otros lugares y que con el tiempo configuran una cultura propia. Uno de los problemas que obviamente tiene el estudio de la civilización humana es que perdemos tal vez el marco temporal, ¿no? Porque estamos situados obviamente en el presente y nuestro estándar biológico alcanza ¿cuánto? ¿No? 70, 80 años quizá. Nadie va a saber lo que nuestra demografía y nuestra cultura va a ser en 400 años más. Pero muy posiblemente, si uno toma al menos lo que ha ocurrido en 400 años en el pasado, la historia de esa nación va a ser extraordinariamente distinta en 100 o en 200 o en 300 años más de lo que es ahora. Ahora, obviamente el problema está ahora, ¿no? Y el problema ahora enfrenta, creo yo, dos tipos de visión. Una visión muy defensiva, muy, llamémosle, conservadora en el sentido político de la palabra, en el querer conservar cierta cosa,
y una posición un poco más progresista, más cosmopolita y más, digamos, pluralista desde el punto de vista de la integración cultural. Y lo que estamos observando es que no hay vasos comunicantes entre ambas perspectivas. Tomemos a Le Pen con Macron, tomemos a Trump con Biden, tomemos a Bolsonaro con Lula. En general son visiones de mundo donde algunos quieren resguardar cierta idea identitaria de lo que es su comunidad, frente a otros que son más flexibles en ese sentido. Y ahí obviamente la comunidad mundial, uno podría decir, con ciertas excepciones. Por ejemplo, Japón ha sido extraordinariamente restrictivo con la entrada migratoria, en parte porque quiere salvaguardar también su propia identidad civilizatoria. Pero dejando de lado todo eso, estamos observando, como tú bien lo dices, antagonismo en torno al tema de la identidad en Europa, en América, en Asia, digamos, etc. Y las recetas, no hay recetas, la verdad. Acá estamos hablando de circunstancias muchas veces electorales que hacen de que una autoridad prosiga cierta política pública en desmedro o en compañía de población migrante. Oye, bueno, tú dices ahí, no hay recetas, ¿no? Para salir, pero de alguna manera hay algunos países que han sido más represivos que otros, por ejemplo, ¿no? O que se han propuesto desde antes. Habría que haber evitado, digamos, el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dices tú con Japón, por ejemplo, que han sido muy restrictivos con respecto de la entrada de migración. ¿Cómo sería la fórmula para salir de esto? Porque en realidad una vez desatada la violencia es muy difícil de detener, ¿no es cierto? A lo mejor con más represión, pero a lo mejor esa tampoco es la solución. ¿Qué ven ustedes con respecto de esto? Bueno, hay una pregunta previa que tiene que ver qué significa salir, ¿no? Porque obviamente el escenario en un momento temporal, digamos, el presente, mira hacia a una situación futura, y esa situación futura tiene cierto tipo de características, ¿no? Es decir, un objetivo inmediato es, creo yo, naturalmente, detener la violencia desatada, ¿no? La violencia irracional, la violencia que no consigue objetivos de orden político de ningún tipo. Pero una vez salido de eso, la pregunta es que las características estructurales del sistema se mantienen en pie. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué significa salir? ¿Significa generar programas de integración? ¿Significa ser más restrictivo con la entrada migratoria? ¿Significa, por ejemplo, rechazar las peticiones de asilo? ¿Significa defender con fuerza cierta idea de la identidad nacional, sea esta cristiana, sea esta blanca, sea esta cualquiera? Bueno, obviamente, por eso yo digo que no hay recetas, porque ahí la respuesta va a depender, creo yo, de las circunstancias nacionales particulares. Uno puede, por ejemplo, ir nuevamente al caso turco, por ejemplo. En el caso de Turquía, ellos abrieron la puerta a los refugiados y entraron casi 2 millones de refugiados en Turquía, que se han amalgamado con mayor o menor grado de éxito a la sociedad turca, pero que obviamente han generado externalidades de todo tipo, ¿no es cierto? Competencia, por ejemplo, por las vacantes de empleo, ¿no? Competencia, por ejemplo, por las vacantes de vivienda, etcétera, etcétera. Pero con una diferencia, y es que hay un cierto símil, sobre todo si uno lo ve desde el lado religioso. Por ejemplo, los refugiados sirios que entran en Turquía son musulmanes, y los turcos, al menos los turcos no cosmopolitas de Ankara, digamos, o de Estambul, son mayoritariamente musulmanes. Entonces hay un grado de integración que se da de manera más natural. La verdadera pregunta es qué ocurre cuando hay un encuentro cultural donde no sean esas amalgamas de forma natural. Cuando uno encuentra, por ejemplo, cristianos con musulmanes, o cuando uno encuentra, por ejemplo, una población, qué sé yo, acostumbrada a ciertos rasgos culturales, como la población de la India, que se encuentra de la noche a la mañana con rasgos culturales completamente diversos. Ahora, ahí la receta, llamémosle, la receta, la política, las decisiones, creo que dependen de la autoridad y de decisiones que traten al menos de aminorar la tensión potencial. Un caso que es bien llamativo, al menos en la historia, es lo que ocurrió en la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia, para quienes no saben, es un país que ya no existe, digamos, dejó de existir a final de la década de los 90, pero mientras existió fue una amalgama de sociedades
que tenían idiomas distintos, creo que se hablaban 5 idiomas en Yugoslavia, y religiones también muy diversas, incluyendo la religión musulmana, Bosnia, con la religión cristiana ortodoxa de los serbios mayoritariamente. Y la receta para poder evitar la violencia, los antagonismos, en fin, fue diseñar un sistema federal. Porque una de las gracias que tienen los sistemas federales es que entregan altos grados de autonomía a cierto tipo de regiones. Entonces mantienes un grado de unidad a nivel superestructural, pero entregas autonomía a regiones un poco más específicas, y eso es lo que permite la paz. Tal vez Alemania es un grado de éxito porque Alemania también es un estado federal. Entonces, y permite entonces que las distintas regiones aborden el problema con mayor grado de flexibilidad, con mayor grado de autonomía, sin obedecer a un sistema central que está diciéndote, esta es la receta para cada caso particular. Y tal vez esa es una orientación genérica que uno puede tomar. Oye, pero en ese sentido entonces no sería de nuevo segregación, porque claro, un estado podría ser de un estilo, otro estado podría tener otra normativa, digamos. De alguna manera también es como dividir, ¿no es cierto? No es integrar. Bueno, va a depender de la óptica tal vez con la que se le mire. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema federal. Cada estado tiene una suerte de microgobierno donde decide ciertas particularidades, pero igual al mismo tiempo cada estado obedece a una rama legal un poco más amplia, en este caso la Constitución, ¿no? Entonces, no creo que las soluciones, obviamente, salvando todos los problemas conceptuales, qué significa solución, etcétera, pero las soluciones nunca son ideales, ¿no? Siempre las soluciones o las decisiones tienen aspectos que van a resultar ser positivos y algunos aspectos que van a resultar ser negativos. Entonces, creo yo que la idea, al menos, y a lo que se enfrentan las sociedades europeas y otro tipo, es cuál es la correcta ecuación, cuál es el correcto equilibrio para aminorar la violencia, aminorar la tensión, fomentar el diálogo, incrementar los estándares democráticos y finalmente entregar oportunidades de distinto tipo. Un elemento adicional que quizás es importante mencionar: todo esto ocurre, a mi modo de ver, en un contexto donde el sistema capitalista mundial está siendo fisurado. Y está siendo fisurado desde hace mucho tiempo. Probablemente tú recuerdas la enorme crisis económica del año 2008, que uno puede tomarlo como un punto de inicio para lo que viene. Porque al final no es solamente una cuestión de segregación, no es solamente una cuestión de antagonismo racial, al final también depende de cuestiones de orden práctica, ¿no? Depende de desigualdad económica, por ejemplo. Depende de oportunidad de empleo. Depende de cómo estamos observando crecientemente concentración de la riqueza y donde hay toda una población que está desplazada. Y de hecho es interesante eso, sobre todo con el caso francés, porque el caso francés, si uno revisa la prensa francesa, el repertorio de demandas no es solamente una cuestión que tiene que ver con la cultura, con la raza, con la migración, tiene que ver con las condiciones del sistema en cuanto tal. Y eso es un problema mucho más de fondo, que va a requerir más inteligencia, por cierto, y va a requerir más tiempo en poder enfrentarse con un grado de aptitud, digamos, que hoy día al menos no se está observando. Oye, llama la atención, sí, al menos yo no lo sé, el hecho de que no han aparecido demandas especiales, como tampoco pasó, por ejemplo, acá con el 18 de octubre, como tampoco pasa, por ejemplo, con las revueltas en los estudiantes que pelean, que salen a pelear a las calles y que destrozan, digamos, sus propios colegios. No hay demandas específicas, ¿o sí? Sí, mira, yo no sería tan taxativo. Yo diría de que algunos grupos entregan más bien ambigüedades, generalidades, por ejemplo, educación gratuita y de calidad. Pero ahí obviamente la pregunta es: ¿qué significa calidad? ¿No? No hay nada gratuito básicamente en la vida humana, por lo tanto uno tiene que pensar en cómo se financia una educación, etcétera. Digamos, ahí hay un grado de ambigüedad. Pero en el caso francés sí han habido, creo yo, demandas más específicas, particularmente en la discusión en torno a la reforma a las policías. Es decir, hoy día la policía francesa se le ha acusado, y de hecho hay 5 resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos Europeo en contra de la policía francesa por no estar haciendo uso de los protocolos del uso de la fuerza de manera adecuada. Entonces,
Yo creo que ahí hay una demanda que es una demanda que por lo demás el presidente Macron ha acogido y ha presentado como una posible reforma dentro de las policías. Pero es cierto, es, creo yo, responsabilidad de la autoridad política, de los partidos políticos, de los líderes de opinión, salir de la ambigüedad y de la abstracción y tratar de llevar a cabo una lectura de la demanda mucho más específica que se traduzca en cuestiones concretas, ¿no? Pero todas las sociedades creo yo que enfrentan este tipo de dinámica y depende obviamente de la responsabilidad de la autoridad de llevarlas a cabo. Claro, ahí también surge otra cosa, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría dejar un puntito ahí aclarado, y es el tema de que tampoco aparecen líderes claros, ¿no? ¿Mm? En estas protestas, en ninguna de ellas aparece alguien que esté empujando, que esté tironeando, liderando estas demandas. Sí, mira, y ahí hay un grave problema, un serio problema, que al menos en mi opinión tiene que ver con nuestro actual actuar moral en el mundo. No es que quiera hacerme un autobombo, yo escribí una columna al respecto hace poco, sobre todo a partir del caso de las fundaciones, porque lo que uno observa son, por un lado, autoridades que reiteradamente hacen alusiones a su propia conducta moral desde una perspectiva teórica, pero a la hora de traducir esa conducta moral en acciones morales, hay una divergencia completa, hay una hipocresía, uno podría decir, total y completa. Entonces lo que tenemos, creo yo, como grave problema social de manera transversal, no es solamente saber identificar qué es lo que es correcto de lo que no es correcto, sino que actuar correctamente en nuestra vida práctica. Y ahí lo que observamos, y yo concuerdo completamente contigo, lo que observamos que tenemos una panoplia de autoridades que dicen teóricamente tener el banderín del actual moral, pero a la hora de la actividad práctica nos perdemos por entero. Es decir, el niño símbolo de todo esto, obviamente, Rojas Vade, ¿no? En la última convención. Efectivamente se presentaba como una víctima del sistema, se presentaba además como un sujeto heroico, ¿no? Como un sujeto que, estando desvalido y estando desventajado, es capaz de desafiar el sistema, y todo terminó siendo una mentira. Entonces la pregunta es, ¿qué debe ocurrir para que la autoridad no solamente declare su intención moral, sino que actúe con un principio de rigor, ¿no es cierto?, y de comportamiento correcto? Y ahí, en fin, si uno va a los clásicos, tiene que ver con el hábito, tiene que ver con los incentivos, tiene que ver tal vez con la configuración de la propia psicología, ¿no? Obviamente no vamos a resolver el problema ahora en esta conversación, pero creo yo que es algo que es muy, muy problemático. No tener referentes de autoridad moral. Los partidos políticos con tasas de aprobación en dígitos únicos, autoridades que se levantan como posiblemente siendo autoridades morales, pero que decaen en hipocresía completa y total, y eso hace que finalmente la sociedad se sienta media extraviada y media perdida, porque mira a distintos lugares buscando orientación, encuentra a alguien que dice yo te voy a orientar, pero tarde o temprano ese yo te voy a orientar cae en la mentira, en la hipocresía, en fin, en la falsedad. Y ahí hay un problema serio que a veces se está salvaguardando con estos sujetos que operan fuera del sistema, ¿no? Y que dicen que van a poder resolver los problemas que el mismo sistema no ha resuelto. Y ahí creo yo que estamos entrampados. Guido, un millón de gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y yo creo que, bueno, la segunda parte, la última parte de lo que conversamos va a tener que ser para otra vez, porque en realidad ahí hay un tema grueso, grueso, grueso con el tema de hoy día, del tema de las fundaciones, ¿no es cierto? Que se está empezando a destapar por todos lados un tema de calidad moral en lo que estamos cayendo todos, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sería un gusto volver a participar acá. Oye, pero de todas maneras te vamos a llamar para conversar sobre el segundo tema. Conversamos con Guido Larsson, cientista político, docente de la Facultad de Gobierno de la UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores, en este punto de encuentro.